Ok, Esther, ¿no viniste hoy? ¿No llegas? Bueno, vamos a empezar. Sí, voy a llegar. Voy a llegar como 12:10, nada más que se vaya el jardinero. Ah, muy bien. Ok, vamos a empezar. Nosotros estamos en el Perek Dalet, en el Pasuk Hei, en el cual empezamos a hablar de que Akadosh Baruj Hu alaba, o de alguna manera trata de describir o de alabar al pueblo de Israel hablando sobre dos fuerzas. Entonces hay diferentes mefarshim que nosotros tratamos de empezar a ver un poquitito. Shne Shadaich Kishne Ofarim, Teome Tzevia, Arroim Bashoshanim. En ese pasuk nos quedamos, es el Perek Dalet Pasuk Hei, en el cual dice que tiene, en esta representación que habla el Shira Shirim, que es como una representación de un hombre y una mujer, y que en esta plática del hombre y la mujer que están casados, que tienen una relación seria, el hombre alaba a la mujer de ciertas cosas. Aquí es como si fuera que se está platicando, porque además no es una alabanza a Am Israel, sino es una realidad que así pasó. Shne Shadaich, tus dos senos son como dos hijos de la gacela, del ciervo, que son teomim, que son gemelos, Sevilla de la gacela, del ciervo, que arroim bashoshanim, que ellos pastorean en el campo de Shoshanim, de rosas. Entonces, para entender un poquitito esto, nosotros empezamos a explicar que obviamente no se puede entender el pshat que habla sobre esa parte del cuerpo, pero sí tiene alguna asociación. Entonces, ¿quiénes son estos dos entes o dos cosas que lactan, que dan de comer? La función básica de una mujer en el momento que tiene la edad reproductiva es que esa parte del cuerpo da de comer, alimenta al bebé que esta señora dio a luz. Entonces, Shne Shaddai, estas dos partes del cuerpo, es decir, la misma parte del cuerpo, pero que tenemos doble, tiene que simbolizar algo que da, algo que se tiene un provecho de eso. Entonces Rashi dice dos explicaciones. Explicación número uno es Moshe y Aarón, que durante la época que el Bnei Israel salió en el desierto y durante 40 años, que salió de Mitzrayim y que durante 40 años estuvieron en el desierto, daban, enseñaron Torah, eran los líderes de Am Israel. La segunda opinión que trae Rashid, esto lo vimos la semana pasada, que es las lujot. Y diferentes mefarshim aclaran si son las lujot, son 5 benadam la makom, son 5 que son entre la persona y Boreolam, y 5 que son benadam la javeró, que es entre la persona y otra persona, que es interpersonal. Y ahorita me gustaría aumentar un poquitito más, me parece que también dijimos el Malvim, que es el Koach HaTavani y el Koach HaKazani, la fuerza que tiene la persona de obtener placeres y la fuerza que motiva, dos fuerzas motivadoras que tenemos las personas, que es la fuerza de que nos da que queremos hacer cosas, ese sería el aceto que nos provoca hacer las cosas. Y otra fuerza también muy importante que tenemos la persona, que es el Koach HaKazani. Cuando algo nos molesta, cuando algo nos incomoda, cuando algo nos enoja, eso promueve en la persona también que haga un cambio. Si yo tengo un trabajo que no me gusta, ese no me gusta, esa incomodidad, provoca que yo busque otro trabajo. Son cosas que una relación que tengo con alguien que me lastima, provoca que yo me vaya a buscar otra relación. Entonces, esas son cosas que son motivadoras de alguna forma para que se haga un cambio. Pero antes de llegar a eso, que me parece que no estoy segura si lo dijimos la semana pasada, es ¿quiénes son estas dos fuerzas? Entonces, sumado a Moshe y Aarón, sumado a las Lujot, nos vamos al Targum Yonatan. El Targum Yonatan dice, esto se refiere a dos entes que van a llegar en el futuro, que es cuando venga el Mashiach, hay dos Mashiach, está el Mashiach ben Yosef y está el Mashiach ben David. El Mashiach ben David es el que realmente nos va a enseñar Torah, pero el Mashiach ben Yosef es el que es el encargado de la guerra, es el que necesita preparar, vamos a decir, de alguna forma el terreno para cuando llegue el Mashiach ben David. Ellos dos son como si fuera
las dos amudim, los dos gemelos y las dos fuerzas grandes. Segunda explicación del mismo Targum es, ¿a qué se refiere? Es el Mashiach ben Yosef, pero no el Mashiach ben David, es el Mashiach y el Cohen Tzedek. ¿Qué es el Cohen Tzedek? La mano derecha que va a ser el Mashiach. Esa es otra explicación. Después dijimos también la explicación de las Lujot. Y después dijimos, ¿qué es esta fuerza? Entonces, lo que dice Rashi es que se refiere a ellos como líderes, pero también diferentes Jajamim dicen que es el zhut de ellos, que eso todavía comemos hasta el día de hoy. El zhut de haber tenido en la historia a un Moshe y a un Aarón, ese zhut hace que la persona quiera que Am Israel pueda sustentarse. Es decir, no es nada más que ellos estuvieron con nosotros durante X cantidad de tiempo, sino que el mérito de ellos para Am Israel sigue existiendo hasta el día de hoy. El Ralbag, que es un mefaresh que no lo usamos mucho, pero es un mefaresh que está en el Naví, explica cómo es que Shlomo Amelech alaba a la mujer de la cabeza para abajo. Entonces, primero nosotros hablamos de las trenzas que tiene la mujer, hablamos de los ojos que tiene la mujer, y ahora Shlomo Amelech se fue a una parte más abajo del cuerpo de las personas. Entonces explica el Rambam, el Ralbag, Veine Ejel le Shabejame Rosha. Primero, en los primeros pesukim, cuando Hashem alaba al pueblo de Israel, la comparación, la analogía es desde la cabeza de la mujer. Veyarat de Adragá, y se va bajando poquito a poco abajo, hasta que llega al Shadea, hasta que llega a sus senos. ¿Por qué? Porque en esta escritura que hizo Shlomo Amelech, empieza de atrás, de arriba para abajo. Para que nosotros entendamos estas alabanzas que está haciendo Shlomo Amelech a Am Israel, de más importante a menos importante. Me voy a brincar un poquito. Vejen mashenamod mitosefet al temunata kadurit y netosefet Torah vejisrona kodem lekarudia que aitat munata basea toar que deje tijalefa maor mimena. Aquí está hablando el Ralbag de la fuerza que trae la persona por los miembros que va teniendo en su cuerpo. El miembro que estamos nosotros hablando ahorita es un miembro que es oculto, a diferencia de los miembros de la cara que Shlomo Amelech alaba, que son miembros que se ven. Este miembro es un miembro que permanece oculto. Es decir, por un lado, los miembros que se tapan, que se cubren, tienen una ventaja por sobre los miembros que las personas lo ven. ¿Por qué? Porque significa que es un miembro más recatado, es más tzanúa, es más oculta y su función también es muy, muy importante. Ok, ahora sí nos vamos al Tzror Amor, que el Tzror Amor dice, Pasuk, ¿dónde está? Pasuk A. A Shejina Medaberet de Omeret, la Shejina le dice al pueblo de Israel, Vona uree kishurotech shayala az bekol kach gadol ayu kishurotech H, creo que sí lo dijimos, fíjate tú, le dice Hashem al pueblo de Israel, qué grande que tú eres tan grande hasta que tienes el mérito que Moshe y Aarón sean tus menikim, las personas que te den a ti la leche. Es decir, Moshe y Aarón no iban a liderar. Gente tan importante, gente importante lidera cosas importantes. Vamos a decir, ¿por qué era tan importante para el mundo saber quién va a ganar, si Trump o Biden? Y no es tan importante para el mundo saber quién va a ganar a lo mejor en una isla ahí en África, porque el impacto que tiene ese país en el mundo no es un impacto tan fuerte como representa el impacto de la presidencia de los Estados Unidos. Todo el mundo gira alrededor de los Estados Unidos, por eso todo el mundo estaba tan al pendiente qué es lo que va a pasar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que pasa en Estados Unidos tiene una implicación en el resto del mundo.
Entonces vienen Hazal y nos dicen a nosotros, el Tzror Amor viene y dice, pueblo de Israel, tienes que sentirte tú muy orgulloso y tienes que sentirte muy importante. No cualquiera, de hecho no cualquiera, nadie tiene el zhut de tener un líder del pueblo de Israel como Moshe y como Aarón. Y si Hashem puso a Moshe y Aarón como líderes del pueblo de Israel, significa que ustedes lo valen, que ustedes son merecedores de tener ese tipo de liderazgo. Y ellos dos son Keishnei Ofarim, son así fuertes y son muy duros y resistentes frente a las situaciones que van pasando en la vida de la persona. Toamet Sevilla, estos gemelos de la gacela, que iban Shepará Shehat Memedadeem Didam Nistam. Parecería, no sé, no chequé, pero el Tzror Amor dice que en la gacela sucede de que cuando la mamá gacela da de comer a los cervatillos, ¿sí? Así creo que así se dice el cachorro de la gacela, cuando le da de comer a los cervatillos, terminan de comer, inmediatamente el miembro del animal, no sé cómo se llama, donde lacta, Nistam, se cierra. Igual que la mujer, digamos, a veces cuando le chorreas, porque Baruch Hashem Mashallah tiene mucho, pero en el momento que el bebé deja de lactar, es decir, la succión es la que hace que salga la leche, si no, no debe de salir leche de por sí sola. Es lo mismo, dice el Tzror Amor. El pueblo de Israel, mientras tenga un contacto directo con líderes del pueblo, como Moshe y Aarón, mientras el liderazgo del pueblo de Israel estaba bajo el mandato de Moshe y Aarón, el nivel espiritual del pueblo de Israel era muy alto. Y ustedes pueden decir, no es cierto, qué alto. Nosotros estudiamos en Pirkei Avot que 10 nisionot, 10 veces estuvo el pueblo de Israel probando a Moshe Rabeno en el desierto. Eran unos quejones, todo el tiempo se quejaban. Entonces, lo que significa aquí es que el pueblo de Israel tiene acceso a la Shejinah vía los Talmidei Jajamim que el pueblo de Israel tiene. Y Kolzman, que el pueblo de Israel logra tener una conexión con los Talmidei Jajamim, el pueblo de Israel sigue recibiendo el Shefa de la Shejinah. Y el hecho de que el pueblo de Israel tuvo el mérito de tener como líder de su pueblo a Moshe y a Aarón, indica que el pueblo de Israel estaba en un nivel muy elevado. ¿Y cuál es cómo acaba el pasuk al final? Arroim bashoshanim, que pastan en donde hay rosas. Urak mitam sheayu roim et Israel. El hecho, creo que sí lo dijimos, el hecho de que el pueblo de Israel tuvo el mérito de tener a Moshe y Aarón, también es por el pueblo de Israel. Aquí hay un mensaje doble, aquí hay un mensaje muy grande, es Moshe y Aarón que nos transmitieron su Torah a nosotros, pero nosotros somos muy grandes porque si Hashem hizo que Moshe y Aarón sean los transmisores de la verdad hacia nosotros, significa que nosotros somos dignos. Y todo el tiempo que Moshe y Aarón eran los líderes del pueblo de Israel, significa que nosotros tenemos ese nivel espiritual tan elevado que se puede, que nos merecemos tener a Moshe y Aarón como líderes. Y a Reaya, que el Pesuk termina diciendo, Arroim Bashoshanim. Ellos tuvieron el mérito de ser nuestros pastores porque nosotros somos como rosas. Nosotros somos especiales. Somos rosas. La rosa no es cualquier flor. Esta flor de rosa indica que el pueblo de Israel es como una rosa, que es fino, que es delicado. Eso es lo que quiere decir este pasuk. El Rab Azriel Tauber aumenta y dice una cosa muy bonita. Y dice, en otras religiones a lo mejor sucede que el tipo de liderazgo que mantiene al pueblo ese, hola, gracias, que mantiene al pueblo es no dual, es mono. Es decir, en otras religiones a lo mejor está el líder, que es el líder el que transmite conocimientos a las demás personas. Pero el líder per se no recibe nada a cambio.
Es decir, él es el líder, está en un nivel espiritual alto, exacto, todo el mundo le rinde pleitesía, pero no, él no se lleva de la gente cosas. En cambio, el Yahadut, dice el Rav Tauber, el Yahadut tiene esta cosa mágica, que el manig mashpia, que el líder se baja y puede, ¿cómo se dice? Le ashpia, puede influenciar al pueblo, pero por otro lado, la conducta del pueblo le afecta a él. Y todo el tiempo que el pueblo, vamos a decir lo que le pasó a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu sube al Shammai para recibir las lujot, digamos, para que se las den, para Am Israel. En el momento que el pueblo de Israel peca en el becerro de oro, ¿qué le dice Hashem a Moshe? Lech red kishihet amcha. Ya no tiene caso que estés acá, porque lo que es tuyo depende directamente de lo que es el pueblo. Eso es una cosa muy, muy interesante. Y todo el tiempo, la función del líder, en la parashá no nos dio tiempo de hablar de eso, pero la parashá de la semana Shofetim, todavía tenemos influencia, ¿no? El Baal Shem Tov decía que hasta el martes, ¿no? Al miércoles, martes, hay influencia de la parashá que pasó. La Torah habla sobre el tema de poner un rey en el pueblo de Israel. Y si uno se pone a pensar todas estas cosas que implica ser un rey, Hashem le da mucha fuerza a un rey. Es decir, el rey tenía un poder absoluto en otras cosas. Por ejemplo, nosotros como papás, Shemohalim al Kebodenu, si nosotros queremos decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué? No me llames papá. Dime Moshe, dime Beto. Ya, sí se puede, porque Benadam, Shemohel al Kebodó, las Jajamim entienden que es Kebodó Mahul. Si yo te permito que te sientas en mi lugar, pues está bien. El rey no. El rey tiene prohibido limjol al Kebodó. Y aunque el rey diga, siéntate en mi silla, no se puede. Y si alguien se sentaba en la silla del rey, lo mataban. ¿Como quién? Uriah, exactamente. David Amelech le dijo, vete a la guerra. Y él dijo, no, mis amigos están acá. Joab dice no sé qué, antepuso la palabra de Joab a la palabra del mismo rey. Allá Hayamita, igual. Ahí hay un punto con David, ¿no? Pero eso es otra cosa separada. Por Joab per se, por Uriah per se, él desobedeció la orden del rey. Es muerte directo. Es decir, por un lado, la Torá al rey le da un poder absoluto. Si el rey pasaba por la calle y le decía, este no me cae bien, hay que matarlo, se mata. Obviamente había un Bedín y todo, pero es decir, tenía mucho poder sobre la gente, por un lado. Por otro lado, nosotros vemos de que cuando el pueblo de Israel fue con Rehabam, el hijo de Shelomó, y le dijo, porfa, baja los impuestos, y el Rehabam no sabía qué hacer, si bajar los impuestos o no. Al final, pobrecito, se equivocó, tomó una decisión muy inmadura y muy tonta, y no le hizo caso a los Jajamim. Pero los Jajamim en ese momento le dijeron a él que tú eres el Eved del pueblo. Entonces, generalmente se tiende a interpretar el pasuk como que manipula, ¿no? Si tú hoy te haces el Eved del pueblo, el día de mañana te vas a comprar al pueblo y ellos van a ser tus abadim. Así se entiende el contexto del pasuk, ¿sí? Pero en verdad, los Jajamim lo que le quisieron decir ahí es, tú eres el Eved del pueblo. Es decir, tú eres un rey, pero el rey automáticamente se transforma en un esclavo del pueblo. Para el Yahadut, un líder no es el que se sienta en la silla mejor o el que ocupa un lugar en el Mizrach. No, un líder está para servir. Es algo muy duro, porque hay gente que entiende que cuando accesa al poder es para que me sirvan. No, eso es una idea en contra del judaísmo. Para el judaísmo, el líder es el que sirve. Cuando lo subieron, le dijo, no, tú estás creyendo que te vamos a dar a los fuertes. Shara, ¿ustedes creen que yo les estoy ofreciendo liderazgo? Abdut, les estoy ofreciendo a ustedes, ustedes tienen que servir a eso. Pero al margen de eso, dice el Rav Azriel Tauber, la persona tiene una obligación de saber de que afilu que esté en un estado alto y él sea un líder de algo, nunca puede perder esa capacidad de aprender de las demás personas. ¿No? Como decimos en el Teilín, dijo David Amelech, Mikol me la medá iskalti, ¿no? Yo aprendí de todos los que me enseñaron. Y Jajamí me aumentaron sobre eso, también aprendí de mis amigos, también aprendo de mis colegas, umitalmidá y otermikulam. Y de mis alumnos aprendí más que todos.
Porque es verdad, una persona se nutre del approach, de la retroalimentación de que las otras personas le está dando. Y lo mismo dice en Hazal, cuando dice en Vaikra Rabá, Vaidaber Hashem el Moshe Leemor, Hashem le dijo a Moshe, diciendo, para que Moshe le diga al pueblo de Israel, cuando se dice Leemor, es un lenguaje de Lashon Kibushim, de hablar bonito. Ay, Kotomar, ¿no? Decimos Kotomar, no, Kotomar es bonito. Leagid es en Lashon más fuerte, ¿no? Por eso la Torah es Kotomar Lebet Yaakov, a las mujeres hay que hablarles como para mujeres, Betaged y más fuerte lo que es para los hombres. ¿Qué dice el Midrash sobre este pasuk Leemor? Bishvilchem medaber Hashem mimi. Moshe Rabenu había llegado a un nivel de humildad tan grande que Moshe Rabenu fue capaz de reconocer el hecho que yo soy líder de ustedes, gracias a ustedes. Bishutchem, bishvilchem, por ustedes es que Hashem me habla. Es que es la verdad. Es que si no fuera por el pueblo, no hay líder. Ein melech veloam. Por eso ahora que estamos por acercarnos a Rosh Hashanah, tanto le decimos a Hashem, Hashem eres nuestro rey, eres nuestro rey, que Hashem necesita que venga alguien y que le diga, eres nuestro rey. Hashem es el rey, pero ¿qué sentido tiene ejercer un liderazgo si no hay pueblo? Si no hay a quién mandar. No tiene ningún sentido. Como si fuera, que había porque no se puede decir eso, pero como si fuera que nosotros los Yehudim le damos el sentido al mundo que Hashem está en el mundo. Porque si nosotros no... Por eso es que Hashem se vio Kaviahol presionado de que cuando dijimos Naaseh ben Ishma y todo, igual tuvo que arrancar la montaña y la tuvo que poner como una cacerola arriba de nosotros, porque si no, ¿qué sentido tiene que haya un mundo si no hay Yehudim que estudian Torah? Entonces, Hashem, Kaviahol, no necesita nada de nosotros, por un lado, pero Hashem necesita todo de nosotros. Kaviahol, ¿no? No se puede ni decir porque Hashem no es faltante y si alguien no es faltante, no necesita. Es exacto. Entonces, eso es. Como dice el Pasú, que 38 años que el pueblo de Israel, los días que el pueblo de Israel estaba como alejado de Hashem, hasta que Hashem nos perdonó del Geta Egel, hasta que llegó Kippur, digamos, del 18 de Tamuz, que Moshe Rabenu volvió a subir por segunda vez al Shamaim para ver si Hashem perdonaba, hasta el 29 de Av, que Hashem no perdonó. Hashem estaba como alejado de Moshe, hasta que Hashem volvió a hablar con Moshe Rabenu bien, como hablaban antes, fue después de Kippur. Pero ¿cómo? ¿Al principio no estábamos perdonados hasta Kippur? Claro. Las primeras veces no necesitábamos perdón porque los primeros 40 días no habíamos pecado. Ya, baja Moshe, ve que el pueblo de Israel pecó en el Getael, él rompe las lujot, hace la limpieza que tiene que hacer, se mueren las 3.000 personas que habían pecado, y Moshe Rabenu sube al Shammai. Esa vez que Moshe Rabenu subió al Shammai, el pueblo de Israel no fue perdonado. Hasta Yom Kippur, él bajó otra vez y después volvió a subir al otro día, Rosh Chodesh Elul. Por eso estos 40 días se llaman que son Yemer Rahamim, Yemer Ratzon, porque Hashem sí nos perdonó. Y hasta, desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur, son estos 40 días tan grandiosos, tan especiales, que Boreolam está tan cerca de nosotros. Esto es lo que habla Moshe Rabenu. Incluso la Gemara dice que cuando Moshe Rabenu cuando Rabenu Akadosh se tenía que morir, ya estaba viejito, el Rabbi Yehudan, así el que generó toda la compilación, él recopiló toda la Mishnah, ¿sí? Cuenta ahí la Gemara cómo fue su desenlace. El pueblo de Israel dijo, no lo vamos a dejar morir. Y no se moría. Sí, el pueblo de Israel rezaba y no se moría. Hasta que lo vimos creo que en una clase, en el libro del Rab cuando hablamos sobre Emuná y todas esas cosas, me parece que en una ocasión el Rab trajo todo ese pedazo de la Gemara, que los Jajamim no sabían qué hacer, porque por un lado sentían que la Neshama ya se quiere desprender del cuerpo, pero el pueblo de Israel lo retenía, estaban haciendo ayunos, estaban haciendo tefilá, y lo retenían hasta que salió un Jajam y aventó una piedra, hizo un ruido muy fuerte, entonces todos se asustaron, toda la gente estaba allá afuera de la casa rezando, entonces cuando tiró la piedra esa fuerte grande, la gente en ese momento se asustó del ruido, y ahí. Ahora, la Gemara sigue hablando y dice que Rabenu Akadosh Lomet no se había muerto en ese momento, él se aparecía los viernes en la noche y hacía kiddush para su familia.
pero era un secreto, hasta que a la Igir, las que cuentan todos los secretos, ¿no? Hasta que la muchacha se le fue la onda y le contó a una muchacha vecina que de Rabenu Akadosh venía todos los viernes a hacerles kiddush, y bueno, ya la Neshama ya no pudo seguir viniendo. Pero esto que se expresa en la Gemara, que Rabenu Akadosh Lomed, Kikol Oche Israel me bakshim le kabel ashpa mi rabam. Es decir, ahora, hoy, por ejemplo, hay una Gemara que dice que Jacob Avinu Lomed, ¿no? Es conocido eso. ¿Por qué? Porque no hay ningún pasuk que dice vayamos. Entonces la Gemara dice, a ver, no dice vayamos, pero dice que lo embalsamaron, dicen que lo lloraron, dice que lo llevaron. Entonces, ¿qué estás diciendo, Jacob Avinu Lomed? Y la Gemara contesta, porque Kolzman Shed Zaro Bejaim, que su descendencia sigue los mandatos de Jacob Avinu, eso. El concepto de vida y de muerte es un concepto un poco subjetivo, porque todo el tiempo que el pueblo de Israel continúa un legado, ese legado está vivo. Exacto, David Melech Israel, Jai Bekayam, exactamente lo que decimos cuando hacemos Birkat Levana. Y eso es lo que dice el Pasuk Shnei Shadaim. Los líderes mashpi'im son personas que influencian cómo el pecho de la mujer le da de comer al bebé. Es decir, lo que lo mantiene, obviamente que no es lo único que mantiene en vida. Justamente hace un tiempo, yo había leído ya, pero volví a escuchar, hay un terapeuta muy fuerte, Yehudi Dafka, sobreviviente de la Shoah. Bueno, él era muy chiquito, creo que tenía 6 meses cuando empezó la Shoah, húngaro. Acuérdense que Hungría fue uno de los últimos países que Hitler entró en el 44. Entonces, él vive hasta el día de hoy, se llama Gabor Mate. Es un terapeuta yehudí, se nacionalizó después de la guerra, su mamá se fue con él a Canadá, está nacionalizado canadiense, y él tiene hoy por hoy, es muy fuerte en estudios sobre trauma. Él estudia todo el tema de las personas que pasaron por una situación traumática, cómo salen de este trauma, si es que le quedan secuelas, cuáles son las secuelas, etc. Y él, no sé para qué lo dije. Esto. Él trae un estudio que pasó. ¿Qué pasó con Hungría después de la guerra? Se quedó bajo dominio ruso, era soviético, pero había muchos chicos húngaros, rusos, lo que sea, que en la guerra se quedaron sin papás. Entonces habían orfanatos. Hicieron un estudio en un orfanato donde las enfermeras les daban de comer a los bebés y les cambiaban el pañal. Pero that's it, ni los acariciaban, ni les cantaban, ni les hablaban, ni nada. ¿Sabes qué pasó con muchos de esos bebés? Se murieron. Bebés que comían y bebés que estaban cambiados, pero bebés que no tenían un contacto físico con una mamá o con un papá o con quien sea, whatever, que haga la función cariñosa. Y él de ahí sacó muchos estudios, qué importante que es tener ese vínculo. Y tener ese vínculo cuando los chicos son chiquitos, son bebés, genera en la persona como un maguen, una protección, un escudo que a filo continúa cuando la persona es adulta. Es cierto, porque, bueno, cuando mi hija estaba muy dedicada al lado de nosotros, había un chico. ¿Nació prematura ella? No, ella no, pero ella le dio tosferina. ¿Y es grave tosferina? Claro, es algo que se va a contar. Fue el caso número 5 del hospital ADC. No existe, o sea, ya está erradicado, es muy raro. Cuando nosotros estábamos aislados en terapia intensiva, porque ni las enfermeras no podían tocar nada. Al lado de nosotros del otro lado había un bebé con cajitas. Se estaba muriendo, estaba muerto. Dejaron un poquito nada más a que los papás lo acariciaran porque el doctor decía que eso le daba como que al bebé. Obvio, pero eso es muy nuevo. Eso de que hay que acariciar a los bebés a filo prematuros y todos, debe tener a lo mejor 20, 30 años. Antes, con tal de que nadie entre afuera y lo toque y le traiga alguna bacteria que se quedó, entonces el chico estaba aislado, y si estaba grave o en terapia intensiva o lo que sea, podía estar 2, 3 meses sin tener un contacto, sin que la mamá lo pueda ir a ver al niño. Eso es una cosa muy fuerte. Baruch Hashem, ahora la ciencia se dio cuenta que es necesario para la vida
Y una persona podría decir, bueno, a ver, vivir es respirar. ¿Qué tiene que ver la capacidad respiratoria de una persona con un contacto con su mamá? Es todo. Oh, pero eso es relativamente, tiene 40, 30 años nuevo. Antes no era así. Estaba muerto, tenía tantos aparatos de tantos aparatos, dejan a los papás 5 minutos entrar. ¿Qué hospital era? A veces acompañan. Con la acabó del hospital, porque a lo mejor en otro hospital no lo hubieran dejado que esto suceda. Una cosita así para que pudieran tocarlo. O sea, que entran 5 o 10 minutos, pueden estar ahí, pero no podían tocarlo nada más 5 o 10 minutos. Tocar y lo sacaron. Muy bien. Bueno, en Israel y en Estados Unidos, que tienen más avanzado, son más easy en eso. Entonces, yo sé de gente que tuvo a su hijo en terapia intensiva y todo, y a Filu le permitían mover al bebé, es decir, cargarlo, con los cables y con todo, con muchísimo cuidado, pero a Filu más, todavía más que en México, sacarlo de la cuna y abrazarlo. Porque realmente ese contacto es muy, muy importante. Gabor Mate, si quieren googleenlo, tiene varios, no sé si tiene libros en español, pero tiene varios libros que él habla, y su shita es de que una persona que cuando fue chiquito, cuando fue bebé y fue niño, tuvo G-A-B-O-R-M-A-T-E, así, Gabor Mate, no sé cómo. Ahí está, pero es Yehudí, no sé si sale ahí en Wikipedia, él es Yehudí y sobreviviente de la Shoah, porque creo que nació en el 40 y pico. Él tiene su shita y él ojes base que una persona, y la verdad es que tiene mucho de la Torah también habla mucho de eso, de que el vínculo, esa es la palabra, el vínculo es todo en la vida de la persona, y una persona que logra establecer vínculos fuertes, vamos a decir, si no lo logró, tampoco no le podemos echar toda la culpa a los padres, ¿no? Pero si no lo logró de chiquito y lo logra de grande, obvio, y ese vínculo ayuda a la persona, es como una protección a la persona para no hacer cosas. Él básicamente estudia situaciones de trauma, situaciones de adicciones y cosas con déficit de atención. Entonces él dice, si tú quieres que tu hijo se aleje de todas las cosas que son adictivas, apapáchalo. Colzman, que él se sienta apapachado en la casa, esas cosas van a tener un menor efecto en él. Obviamente no es matemáticas. Podemos decir, yo conozco una persona alcohólica que tuvo una infancia súper feliz, bueno, de repente, yo qué sé, tuvo una mala experiencia en el trabajo, perdió mucho dinero, yo qué sé, se refugió en eso, pero la chance de rehabilitación y todo eso, él le echa la pelota mucho a ese vínculo. Y eso es lo que dice aquí el Rav Azriel Tauber y lo que dice Shlomo Amelech mismo. Colzman, que Israel mantiene ese vínculo con la Torá, con el apapacho de la Torá, con el apapacho de Moshe y Aarón, con el apapacho del Mashiach, con el apapacho de las Lujot, con el apapacho de lo fuerte, son nuestros senos, es nuestra leche. De hecho, David Amelach, no me acuerdo de qué pasuk, dije, gracias a Hashem que nosotros cuando comemos, lo que vemos de nuestra mamá es esto, nuestra cabeza. Los animales no es así. Los animales pobres, cuando tienen que comer de su mamá, ¿qué ven? ¿Dónde va al baño la mamá? Nosotros, Baruja, ¿y por qué? ¿Por qué Hashem no hizo como los animales? Porque Hashem quiere eso. Hashem quiere que cuando comas veas la cara de tu mamá. O veas la cara de la que te dé comer, yo qué sé. Pero que veas la cara, que hagas un contacto visual y que estés, más que nada, David Amelach no dice tanto la cara, dice el corazón. El pecho está junto al corazón de la mamá. Siente el latido, ¿no? Eso es una cosa muy fuerte. Entonces, dice el Rav Tauber, todas estas cosas son una continuación que le dice a Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel. El hecho que yo te puse a ti líderes como Moshe y Aarón en la salida de Mitzrayim es porque yo apuesto por ti. Porque yo sé quién tú eres y tú tienes que creer en ti. Es lo que varias veces repetimos, lo que dice Rabbi Tzadok Cohen Lublin en el libro Tzidkat Tzadik, que él dice, Vayaminu Ba'Hashemu B'Moshe Avdo. Y la persona, él dice, así como hay una obligación de creer en Hashem, hay una obligación que una persona tiene que creer en las kohot que Hashem le dio a uno. ¿Sí? Porque si uno no cree
Hashem está apostando por ti y tú no apuestas por ti. Estás perdido, exactamente. Ok, vamos al Pasuk Vav entonces. ¿Dónde está el Pasuk Vav? Aquí. H Yafua Hayom Benasua Telalim, el Echli el Amor del Givat Alebona. Hasta que sople, Yafua de soplar, hasta que sople el día, vamos a ver ahora, vamos a explicar bien. Benasua Telalim, y huyan y se escapen de ahí las sombras. El Echli el Amor, voy a ir a la montaña del Mor, del Givat Lebona, y a la colina donde se ofrece la Lebona. Vamos a leer el Pasuk Zain también, porque Rashi conecta el Pasuk Vav con el Pasuk Zain. Kulach yafar ra'ayati, umum ein bach. Tú eres toda bella, mi querida, eres toda bonita, mi querida, umum ein bach, y no tienes ningún defecto. Ok. Vamos a ver entonces qué dice Rashi. Nosotros siempre hacemos esto. Rashi, después nos vamos a los demás mefarshim. H yafua hayom. H titpashet ahama. Hasta que el sol salga, pero en su plenitud. ¿Qué será? El mediodía, ¿no? Cuando está en la plena luz del día. Venasu atzelalim. Y esté todo completamente el cielo despejado. No haya ninguna sombra, ninguna nube. ¿Cuándo es esto? Dice Rashi. Et sharab, es cuando hace mucho calor. Incluso en esas circunstancias que está haciendo mucho calor y que toda la gente dice, no, yo mejor me voy y me cobijo en una sombra. Ani etzlech, yo estoy contigo. Es decir, Hashem está con nosotros en todas las circunstancias, no nada más cuando parece que está bonito el día, sino cuando hace mucho calor y cuando las cosas no están bien. El Echli, vamos a ir, yo voy a ir, el Ara Moria, que se refiere que es al Bet Hamikdash. Klomar, dice Rashi. Mi shechatu lefanai lejalele chem kochi ulealetz minjati. Cuando hubo alguna situación de Hilul Hashem, que el pueblo de Israel no hizo lo que tenía que hacer y no hacía los korbanot como tenían que hacer, y la primera vez que supimos de esta situación es cuando fue con los hijos de Elí, principio de Shmuel Aleph, que Hofniu Pinjas no hacían, se sacaban más de los korbanot y no hacían lo que tenían que hacer. Estalek me alejem de Tosh Mishkanaze, Bebharli Beara Moria Bebetolami. Entonces, cuando el pueblo de Israel todavía no tenía la madurez suficiente para tener el Bet Hamikdash, Hashem se quitó, vamos a decir, de Shiloh, que no fue, Shiloh duró 369 años, duró mucho tiempo. Después se fue a Gibón y después recién de Gibón se fue al Bet Hamikdash y de ahí ya no se movió nunca más. Y ahí es cuando Rashi conecta los dos pesukim. Ahí en el Bet Hamikdash, Kulach Yafa Umum Embach. Ahí sí yo siempre recibí los korbanot de ustedes. Umum Embach. ¿Dónde está Rashi? No, ya no siguió más Rashi. Y no veo en ustedes ningún defecto. Ok, vamos a ir paso a paso. ¿Qué es lo que los jajamim nos dicen a nosotros? H Yafua Hayom, que Omer Lejam Babura Kisharon Beayofi, por cuanto que Hashem le dice al pueblo de Israel, ustedes son tan capaces y son tan bellos, que esa belleza y esa capacidad es tan bonita, entonces yo no tengo problema de estar con ustedes estoy a gusto con ustedes en cualquier circunstancia. No necesito salirme de ustedes, ¿sí? A Filu que se tarde, a Filu que el sol esté muy fuerte, a Filu que sea difícil, yo siempre voy a estar con ustedes. Y mientras tanto, hasta que llegue ese momento, Elar, voy a ir a una montaña que ahí hay Mor, el Ara Moria, que es donde Abraham Avinu hizo la queda de Yitzhak y donde después se hizo el Bet Hamikdash. ¿Por qué se llama la canción esa de
Al Shem Amor, ¿no? Esa canción. ¿Por qué se llama Ara Moria? Porque de Ara Moria sale un aroma que se llama mor. Es una de las inciensos del Ketoret. No sé cuál es en español. Mor, que huele muy lindo. Ve'el Giva, y a la colina, Shegedelea Sham Lebona. Y ahí también hay otro aroma que es la lebona. ¿Cuál es la lebona? No sé, también es otro en español. Creo que es mirro, ¿no, Mora? ¿Cuál? ¿Mirro? Mirro, no sé, ¿huele rico? Creo que sí. No sé, no lo conozco. ¿Por qué no vino, doña? No me organicé, ya, Besrat Hashem. La Ya. extrañamos, venga mañana. Besrat Hashem. Ok, tráigase a la abuela. Sí, Ahora, ya. muy bien, entonces, sí, puede ser mirro, que se traduce como mirro, no sé. ¿Cuál? Y ahí me voy a quedar. Entonces, ¿cuál es el Nimshal? El hecho de que Akadosh Baruj Hu está alabando al pueblo de Israel y le dice, me voy a apurar para tener el Bet HaMikdash con ustedes siempre. Y quiero que en el Bet HaMikdash se quede siempre estos dos aromas, el mor y la leboná, que son los inciensos del Ketoret. Bueno, el Ketoret tenía Yuta Lev Semamenim. Porque yo entiendo desde el contexto de los psukim que son aromas muy fuertes que huelen muy rico. También está la gelbená, que olía desastroso, ¿sí? Que es el aprendizaje de que si Hase Shalom, lo dijimos hoy en la mañana, ¿dónde hay un sidur? Bueno, yo no digo korbanot, pero en los korbanot, aquí está. En los korbanot está Sí, aquí que el si falta uno de esos es Hayab Mitah. Afilu si falta el que huele muy malo. Sí. Todos somos uno en el pueblo de Israel. El Tzibur, la comunidad se conforma Tzadik de Tzadikim, Bet de Benonim y Resh de Reshaim también. Es decir, es parte de nuestro pueblo también. No podemos darle la espalda, no podemos decirle, no, tú no puedes entrar al CNIS porque estás con celular, o tú no puedes entrar al CNIS porque llegaste en coche o tienes pantalones. Él es parte de. Eso no significa que puedan, ni que estamos de acuerdo con eso. Pero tenemos que abrir la cabeza y entender de que yo no estoy de acuerdo con tu conducta, pero eso no quiere decir que yo no te valido como Yehudí. Son dos cosas, y no me parece lo que estás haciendo y me gustaría enseñarte a que no pase eso lo que estás haciendo. Pero eso no significa que te estoy quitando, como dijo Raquel muy bien, Beim Gisera Hat Mikol Simamenea, y si falta uno, Hayab Mitah, ¿sí? Por eso hay quienes acostumbran, cuando se dice esto, contarlos con los dedos, ¿no? Atzari, Beatziporen, Beajelbená, Bealeboná, cuánto pesaba cada uno, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es según Rashi. Vamos a irnos a los otros mefarshim. Dice el Targum, todo el tiempo que el pueblo de Israel sigue el legado, o Hazim Biedem, tienen en sus manos, es decir, siguen el legado, la enseñanza de sus antepasados, ¿qué pasa? Nasu Atzelalim. El pueblo de Israel tiene la suerte, tiene la fuerza de correr las sombras. Mientras el pueblo de Israel se una a la tradición y se una a la Torá y a las mitzvot, el pueblo de Israel tiene la fuerza de sacar las nubes, es decir, de despejar el sol. Hay una cima mazikim. Hashem quita a la gente que le quiera hacer daño. Y esto es la fuerza que tiene el Bet HaMikdash. Porque ¿qué es el Bet HaMikdash? Es una construcción, pero ¿qué tenía de especial esa construcción? La presencia divina. ¿Qué hacía del Bet HaMikdash el Bet HaMikdash? Que Hashem estaba ahí, que estaba la Shejina, que se hacían korbanot, que traía paz al mundo. Sí, es una construcción física, era de oro, tenía cosas físicas, obviamente que sí, pero era el servicio divino lo que transformaba este lugar, hacerlo en un lugar más grande. Vekola mazikim be'amashchitim, y todas las cosas malas que podían caer al pueblo de Israel se iban por intermedio de los korbanot que el pueblo de Israel hacía. Obviamente que solamente con los korbanot, con los puros korbanot, no alcanza. Es decir, la conducta, al contrario, Irmiau se enojaba mucho con el pueblo de Israel y le decía, ¿qué creen ustedes? Que porque van a ir al Bet HaMikdash y van a hacer korbanot, ya
Ejal Hashem, así dice el pasuk, y ustedes gritan, Ejal Hashem, Ejal Hashem, Ejal Hashem. Este es la estancia de Hashem, ya, Nitzalno, y me salgo del Bet HaMikdash y miento, y robo, y hago lo que quiera, y ya me salvé. No. ¿Qué es lo que pasa, no? Van ahí el domingo, y that's it. Eso, ¿sí? Muy bien. Dice, ¿qué me parece? Dice el Roqueach. ¿A qué se refiere eso? Que el día está despejado y se van las nubes y yo me voy al Ar Amor y a la colina de la Lebona. Irmos al Abraham Avinu. Esto nos da idea de Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque a Abraham Avinu no le importó en el tercer día de su Brit Milá. ¿Y cuándo salió? ¿Qué hizo Hashem para que nadie lo moleste? Muchísimo calor. Y a él no le molestó salir así en muchísimo calor. Y nació a Tzelalim, y no había nada de sombra. Hashem quitó la capa de ozono ese día, y el sol, no sé, 80 grados de calor había. Y de todas formas, él estuvo ahí para recibir a gente a su casa. Entonces viene Azamar a Kadosh Baruj Hu. Entonces Boreolam fue y le dijo, la Pamalia, dile a los malajim que están con él, a su corte, le dijo, el Ejli, el Ar Amor, no es el Bet HaMikdash según el Roqueach, voy a ir con Abraham Avinu. ¿Y quién es la colina de la Lebona? Sara. Yo quiero ir con Abraham y Sara, le dijo Hashem a los malajim, porque gente como esa, que está asfixiándose del calor y de todas formas deja de lado su confort personal para ir a buscar orjim, que aparte, ¿qué orjim eran? Árabes, eran goyim, no había yudim en ese momento. Y entonces voy a ir a decirles que van a tener a Yitzhak, van a tener un hijo. Davar Ajer, otra explicación. A Kadosh Baruj Hu Omerle Israel. Imlo tishmeu bekoli. Si ustedes no van a hacer algo para poder salir del galut. Es decir, la llegada del Mashiach de todas formas va a venir. Hagamos o no hagamos, el mundo tiene un tiempo. Y después va a haber una transformación del mundo, si va a ser físico, si no va a ser físico, ahí la verdad es que mucho no se sabe. El Rambam con Mem dice que va a continuar siendo físico, nada más que va a estar muy bonito lo físico, no van a haber guerras, es un pasuk de Ishayahu, lo isa goy el goy jereb, velo ilmeduot milhamá, vekitetu harbotan leitim, vejanitotem le mismerot, y va a vivir el tigre con el cabrito, y va a haber mucha paz. Pero ustedes tienen que hacer algo. Si ustedes no hacen nada, van a tener que esperar que la Geulá llegue por sí sola, como dice el pasuk en Ishayahu, Beito Ajishena, en su tiempo la apresuraré. ¿Es en su tiempo o la apresuraré? Depende. Si nosotros nos portamos bien, la apresuraré. Si nosotros dejamos que pasen las cosas, va a ser en su tiempo. Por eso dice el pasuk, H Yafuach Ayom, hoy. Cada día y día la persona tiene que hacer que sea hoy. Como cuenta la Gemara, que Eliyahu Anabí, un jajam, Rabbi Yoshua ben Levi, era un jajam que con mucha frecuencia se encontraba con Eliyahu Anabí. Más jajamim también, un jajam Broca y otros se encontraban con Eliyahu Anabí. Entonces una vez Rabbi Yoshua ben Levi se encontró con el Mashiach, se encontró con Eliyahu Anabí y le dijo, ¿cuándo va a venir el Mashiach? Le dijo, ve y pregúntale, ¿dónde está? Está en los portones de Roma. ¿Cómo lo voy a reconocer? Porque se está poniendo vendas y se quita las vendas. Se pone vendas y se quita las vendas. Obviamente esto es una... Hay que entender, hay que interpretar lo que es. Entonces Rabbi Yoshua fue con el Mashiach y lo ve, que se está poniendo vendas, y le dice, Ematai Katimar, ¿cuándo vas a venir, señor? ¿Qué le contestó? Ayom. Bueno, Rabbi Yoshua se puso loco, corrió la voz, se cambió el traje, se puso el Streimel, toda la cosa, le avisó a la familia, hicieron una fiesta. Y no llegó. 9 de la noche, no llegó el Mashiach. Rabbi Yoshua, el otro día con el Mashiach le dice, me hiciste quedar re mal, ¿qué pasó? ¿No me dijiste que Ayom? Sí, Ayom, imbekolot ishmau. Hoy, si ustedes se van a portar bien. Eso es lo que dice aquí el pasuk, Yafuach Ayom.
¿sí? Akadosh Baruj Hu quiere que ya venga el Mashiach, que Akadosh Baruj Hu tzamid, pero a veces no pasa. Entonces a veces se ve a Akadosh Baruj Hu forzado de traer a alguien como Amán o como otros dictadores malos que nos tienen que dar un poco cachetazos, y así nosotros pedimos de que venga el Mashiach. Pero desde antes dice Hashem, Elechli el Aramor, voy a ir al Bet Amigdash, Elechli, para mí. ¿Qué quiere decir para mí? Klomar letzorji, leitnaer afara galut. Primero dice Hashem Kaviahol, yo tengo que sacudirme el polvo del galut y después invitarlos de Ajarka Hetzeli Krathem, y después los voy a invitar a ustedes, porque ustedes ya van a estar limpios de todo el sufrimiento que ya Boreolam ya cubrió la cuota, ya Baruch Hashem, para que se quiten todas las cosas malas y nosotros tengamos ya el zehut de traer al Mashiach. Muy bien, viene el Bereshit Rabá, y en la parashá que habla sobre el Brit Milá, ahí justamente en esa parashá, cuando habla de que fue el tercer día del Brit Milá de Abraham Avinu, principios de Vayera, dice, Besha'ah shemal Abraham Avinu, cuando Abraham Avinu se hizo Brit Milá, no nada más Hashem le dijo que se haga Brit Milá a él, tenía que hacer Brit Milá a él y a su hijo Ismael, que ya tenía 13 años, y a toda la gente, ¿no? Él estaba convenciendo, él convenció a Alon, a Mambré, a Eshkol, a sus amigos que estaban ahí, y todo el mundo se hizo Brit Milá. Habían tantas orlot es el pedacito que se quita del Brit Milá, que ¿cómo se dice en español? Prepucio. Habían tanta gente se quería hacer Brit Milá, dijeron, si Abraham vino a los 99 años se hace Brit, yo me lo hago. Que se hizo una givá, se hizo como una colinita, una montaña chiquita de todas de estas partes. Vealá Rehan, y la carne se pudrió, pero no era un olor feo, era un aroma bonito. Y ese aroma bonito, porque es un sacrificio que hicieron todas estas personas, subió al Kisea Kabot, dice el Midrash, que reas ketoret, como si fuera el aroma tan rico del ketoret, shealgabea ishim, que se hacían los korbanot, y dijo a Kadosh Baruj Hu a los malachim, le que sheyabou banav shelze, lidea verot umaasim raim, cuando los hijos de este señor, ¿qué señor? Abraham Avinu, cuando el pueblo de Israel peque, se equivoque y haga cosas malas, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a ir al cuartito de los olores bonitos y me voy a acordar, berreajase, y cuando yo huela ese aroma, etmale rachamim alem, me voy a llenar de misericordia para ellos. Veofej laem, y voy a transformar midat adin le midat rachamim. Eso es lo que dice el Ejli, el Aramor. Me voy a ir, cada vez que los Yudim metan la pata, me voy a mi cuartito de cosas buenas que Am Israel hizo, me recuerdo las cosas buenas que Am Israel hizo y me tranquilizo. Wow, ¿no? Y lo mismo aquí, porque está trayendo reayot de la importancia que tiene el Brit Milá. Entonces, que no es una mitzvah, es una gran mitzvah, la mitzvah de Brit Milá, aunque nosotros a veces no la entendamos lo suficiente, y a veces, una vez me pasó que había una chava, estaba chiquita también, a lo mejor tenía 17, que tuvo un niño, y cuando le hicieron el Brit Milá estaba llore de Brit Milá. Y me acuerdo, no sé, que una señora, una abuelita ya se acercó y le dijo, ¿qué lloras, Adraba? Tienes que estar feliz de que metiste a tu hijo ahora a Israel. Pero bueno, una chava chiquita, ¿no? Dijo, le están cortando con un cuchillo, yo qué sé, se puso a llorar. Pero hay que entender que es una mitzvah muy grande, hasta tal punto que sigue el Midrash y dice, no nada más el Brit Milá de Abraham Avinu fue muy significativo. Otro evento que hubo un Brit Milá masivo, después a filo de Matan Torah, que fue cuando el pueblo de Israel tenía que entrar a Eretz Israel. Recordemos que todos los bebés que nacieron en el desierto, menos los Levim, porque a los Levim no les importó, los Yehudim de los otros Shevatim no les hicieron Brit Milá a sus hijos en el desierto, por el clima. Entonces, si No, bien porque era peligroso, ¿no? ¿Perdón? Era peligroso porque estaban caminando también.
Por el calor, claro, y se movían. Bueno, los Levim no les importó eso, entonces no es así, pero al pueblo de Israel, Hashem no los castigó por eso. Nada más que cuando tenían que entrar a la tierra de Israel, tienen que hacer Corban Pesaj. Tampoco hicieron Pesaj en el desierto, hicieron 2 Pesaj y that's it, porque como no se hicieron Brit Milá, no pudieron hacer Corban Pesaj, porque el Corban Pesaj no lo puede hacer una persona que no tiene Brit Milá. Entonces, cuando tenían que entrar a Israel, tenían que hacer Corban Pesaj, tuvieron que hacerse Brit Milá antes. Entonces, Yoshua les hizo Brit Milá. Entonces, cuando mal Yoshua al pueblo de Israel, Mitlaem hizo lo mismo. Con todas las orlot hizo una montaña. Bezarjaleem Hamá. Y el sol les dio y empezaron a salir gusanitos. Y ese olor que para nosotros es feíto. No, los dos en verdad deberían, por leyes de la naturaleza, deberían de oler mal, pero ninguno de los dos olió bien, olió mal, al contrario, olió bien, hasta el punto que el Midrash dice lo mismo. Veotasha Kadosh Barujú le dijo a los malajim, para este olor se asemeja al olor del Ketoret de los Korbanot, y cuando los Yehudim lleguen a una situación de pecado, eso, yo me voy a ir a mi cuartito de olor, a niniscarla en reajze, umitmalea en rahamim, y yo me voy a llenar de misericordia con ellos y voy a transformar midat adin le midat a rahamim. Eso es lo que quiere decir el ejli el ar. Me voy a ir a la montaña del olor bonito y a la colina del olor bonito. ¿Qué es la montaña y la colina? El zehut de la mitzvah del Brit Milá. Otra explicación más. H Yafua Hayom. Cuando el pueblo de Israel esté bajo Shiabut Malchuyot, estemos bajo dominio, estemos en el Galut bajo dominio de los Goim. Vamos con Hashem y le decimos, Ribón Kola Olamim, Admatai. ¿Hasta cuándo tenemos que estar sufriendo este Galut? De Akadosh Barujú y Boreolam nos contesta, H Yafua Hayom, hasta que se ponga el sol. Quiere decir hasta que llegue el momento que se cubra la cuota que se tiene que cubrir. Hay un momento para cada cosa. Sheneemar, como dice el pasuk aquí, Benazú Atzelalim, y se van a ir las sombras. ¿Quiénes serían las sombras? Los goim, los malos, exactamente. Y todo eso, Bishut mi, aquí trae Bishut, el que hizo, el que primero hizo, el único que hizo Akedat Yitzhak, que ¿quién fue? Abraham Avinu. Ma, amor, Rosh la Besamim, así como cuando nombramos en los esencia, el Mor es el primero, y Ar, Amoria, es la montaña de Amoria, donde en el futuro, ahí se hizo Akedat Yitzhak, y ahí es la construcción del Bet HaMikdash. Kaj Abraham, así es Abraham Avinu, Rosh la Tzadikim, es el principal. Y de hecho nosotros ahora en Rosh Hashanah lo vamos a estar nombrando todo el tiempo porque él es el que nos salvó. ¿Y quién es el segundo al mando? Eso, el que se dejó, que casi le corten el cuello. De Isaac nada más hablamos a qué edad Isaac. Se llama, es chistoso, ¿no? Todo el mérito es de Abraham, pero el Nisayón se llama de Isaac. Está bien, tienes razón. No era ningún bebé, Isaac. Tenía 37 y estaba súper consciente y no era ningún menso. Correcto, correctísimo. Pero el Nisayón es de quién? Del papá. Sí, el Nisayón siempre es del papá. Aarón, Tabarajer, otra cosa más, es lo que dijimos antes, es el Brit Milá que se hicieron los Yehudim para el Corban Pesaj, que es tan rico para Kadosh Barujú como si fuera el aroma de un Corban. Muy bien, nos vamos al Gaón Mi Vilna. El Gaón Mi Vilna dice a qué se refiere H Yafua Hayom, hasta que el día se vaya, es el día que Moshe Rabenu falleció. El día que Moshe Rabenu fallece, el pueblo de Israel se siente acéfalo, se siente sin nada. Y Nasú Atzelalim, en ese momento también se fueron los Ananea Kabot, porque recordemos que los Ananea Kabot vinieron en representación de Aarón. Cuando fallece Aarón, en mérito de Aarón, cuando fallece Aarón, ¿qué pasa con los Ananea Kabot? Se van, pero luego regresaron. Igual que el ver de Miriam. Se fue, pero luego
regresó por Moshe. Es decir, Moshe tenía el mérito de las tres cosas, del man, de los ananea cabot y del agua. No, Moshe Rabenu era Moshe Rabenu. Pero cuando fallece Moshe, se va todo. Entonces, al irse todo, dijo a Kadosh Baruj Hu, el Ejli el Aramo, ya no tengo a Moshe Rabenu. ¿Qué rinconcito me queda en este mundo? El Bet HaMikdash, el Yerushalayim. El Gaón de Vilna dice, Aramor es Yerushalayim, Givat Alebona es el Bet HaMikdash. Ve'amar, y dice el Gaón de Vilna, Lashon Zahar Neget Yerushalayim. Ar es masculino, eso representa Yerushalayim. Y Lashon Nekeba, Giva es femenino, representa el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Lefiche Bet HaMikdash Shel Mata, Mejuvan Keneget Bet HaMikdash Shel Lemala. Hay una relación como de dependencia, igual como las mujeres somos dependientes, hay una relación de dependencia del Bet HaMikdash de abajo con el Bet HaMikdash de arriba. Cuando Hashem decida mandar el Bet HaMikdash, ya lo va a mandar construido directamente, exactamente, ¿sí? Muy bien. Para el amor, ¿qué representa? Yerushalayim. Ah, y Givat Alebona es Bet HaMikdash. Sí, es según el Perush del Gaón de Vilna, ¿eh? Nosotros ya explicamos las otras cosas, las Orlot, etcétera, etcétera. El Gaón de Vilna tiene otro Perush. Y el Gaón de Vilna, el Shira Shirin, tiene dos Perushim. Entonces, el segundo Perush del Gaón de Vilna es Al Ken Tzrichim Anu Leilech Bayom el Makom Acher Av Shelo Haya Kol Kach Kefir Retzonenu. Ahora viene el Perush del Gaón de Vilna en nuestra vida. Y dice una cosa maravillosa. Dice, ¿qué más atinado que ahora en pandemia, ¿no? O en post-pandemia, no sé ni cómo se llama. La incertidumbre, señores. No sabemos nada, ¿no? Como cuentan de un rab que una vez estaba yendo, él quería ir al Bet HaKnesset o ir al Kolel, no sé, lo para la policía. Y le dice, ¿a dónde vas? No sé. El policía interpretó que se está burlando de él, agarró y lo encerró en la cárcel. Después fue y le dijo, yo sé que los Yudim no son tipshim. Es decir, ¿qué me quisiste decir cuando yo te pregunté a dónde vas? Me dijiste, no sé. Le dice, mira, yo quería ir a la yeshiva, pero mira dónde llegué. Emet, que no sé a dónde voy. Así es, Rabot Machshavot de Levish, Beatzat Hashem Itakuma. Hay una incertidumbre total, completa y absoluta. Nosotros pensamos que vamos a un lugar. Pensamos, va a ponerse el día lindo, se van a mover las cestas, y no sabemos las cosas. A veces no es como nosotros queremos que salgan las cosas. Pero se llega después al final al Ar Amor, a esa montaña tan bonita y al Givat Alebona. No nos desesperemos, en algún momento va a llegar, va a ser este momento, ¿sí? Esto es, ahora, séptima explicación, no sé. Ar representa a los Sabot. Y Gebaot representa, Givá representa las Simaot, esas de la Berajá de Bilam, que dijo que Merosh Surime Erenu, Umikvaot Ashurenu, ¿no? Entonces, esto es esa representación. Ahora, vamos al Malvin, que el Malvin, todos estos pesukim los adapta a la vida de una persona. Y el Malvin dice, Ad, Retzonodomar, Adibukazeh Shevenadora Kadosh Beareaya. Esta relación que hay entre el señor que está tan enamorado de su esposa. Y Mashecha Cheyafua Hayom, un melitza al et shelotia nefesh muhana el dibuga nebui. Todo el tiempo existe esta unión. Lo tasir a Shejina. La Shejina no se va a apartar de Am Israel, incluso cuando Am Israel peque. Afilo en momentos de pecado la Shejina no se aparta. Está todo el tiempo que está fija. No porque el pueblo de Israel haya hecho algo para ganarse esa relación. Es una relación tácita. No se puede quitar. Es un yudí nace yudí, muere yudí. No es algo que uno dice, bueno, voy a convertirme a otra cosa. Conviértete lo que quieres, pero no va a pasar. Eso es algo que así sucede. Y Efshar, no se puede sin eso, ¿sí? Y afilu que podemos
disfrazarnos o ensuciarnos o taparlo o hacer un montón de cosas, eso no se va a quitar nunca de Am Israel. Por eso dice Leji el Amor, Sheamor a Nehemar, Vejol Ashiraze, Irmos a la Zaj. Habla sobre pureza, habla sobre la parte más pura que tiene la persona, Shelanefesh Ahiunit, porque dice que el mor es una cosa que huele tan bonito y la leboná es otra cosa que huele tan bonito que el aroma es algo que no se toca, ¿no? Se le trae a la persona también, los aromas le traen a la persona como recuerdos, ¿no? Y también otra cosa que tiene el aroma es que produce en la persona, por ejemplo, en los hombres más que en las mujeres, los aromas despiertan en el hombre testosterona. Sí, es esa cosa que es muy, muy fuerte en la persona. Entonces, esa cosa, dice el Malvin, es una cosa que habla sobre el impacto tan fuerte que tiene la relación de Hashem con el pueblo de Israel. Y ahora sí, para acabar, vamos a lo que dice el Tzror Amor. Y dice que la Shejinah le dice a los Yehudim, es un Shebach para Israel, que vamos a existir siempre, y Sheyekayem Bakashatam Shebikshu Lemala, y que Hashem va a cumplir esa petición que los Yehudim pedimos arriba, antes en los psukim anteriores, que Hashem no nos deje y que Hashem traiga el Mashiach. Clomar, que es decir, cuando parecería que Hasbe Shalom se acaban las de Huyot, Akadosh Baruj Hu trae la Geula y dice el Ejli, el Ar Amor, que aquí el Tzror Amor no lo traduce como el Ar Moria, sino lo traduce como el Ar Sinai, que fue el lugar donde Akadosh Baruj Hu nos dio la Torah. ¿Y qué es la fuerza especial de la Leboná? Dice el Tzror Amor, Leboná viene de la palabra Labán, blanco, pureza, porque emblanquece lo que hace la persona. Eso es básicamente. Y Besat Hashem, el próximo shiur vamos a hablar lo que dice el Rav Tauber sobre este pasuk. Nos vemos, Besat Hashem, mañana. Muchas gracias. Ahora, una pregunta. ¿Sentí que se saltó muchos o me perdí shiurim? Según yo no me perdí. Creo que sí. Pídele la grabación a Vivian, porque sí estamos en este pasuk, en el Hey. Ok. Sí, pídele. Porque me faltó mucho del Gimel. Que pela Jarrimón Rakatej. Sí, todo eso. No, del Pere Gimel. ¿Cómo crees? ¿Todo el Pere Gimel te falta? Sí. No. Me apunté que quedé en el Perek Vav o algo así. No, Vav no puede ser. Perdón, al final del Bet. Híjoles, no, sí lo vimos. ¿Sí? Sí. Ok, no sé. Yo lo tengo aquí marcado que sí. Pregúntale a Vivian. Okay. Yo estoy casi segura que sí. Sí, mira, el Pasuk Zain del Gimal es Inemi Tatosh el Ishlomo Shishin Giborim, Savivla, ese lo estudiamos, Kulama Juzé Jereb, que representan a Pirión, a Salo Amelech Shelomo. Sí, chécalo, está todos en las grabaciones. Sena Urena Abnot Zion Bamelech Shelomo. Ok, lo voy a checar. La verdad es que no son tantos pesukim del Perek Gimal, nada más son 11. Sí. Dentro de todo el Shira Shirim no es tan largo. Nos vemos mañana. Bye, bye.